Queridos hermanos, hablaremos hoy del gran esfuerzo que hizo el mundo espiritual para traer a la tierra la doctrina espírita, que se constituye en una gran revelación para todos nosotros. Sabemos que del lado de acá, en la tierra, encarnado, el maestro Allan Kardec dirigió todas las actividades que condujeron a la realización de tan noble esfuerzo, acompañado, claro está, por una cantidad bastante importante de médiums que le ayudaron. Sobre este particular se ha hablado mucho entre las personas que nos encanta conocer la doctrina espírita. Ahora, del lado de allá, en el mundo espiritual, el maestro Allan Kardec recibe el apoyo inmenso de un gran equipo que está compuesto por más de 200 entidades espirituales, dirigidas todas por el Espíritu de verdad. Hoy vamos a hacer un resumen sucinto en este programa de aquellos hermanos que firmaron la comunicación que aparece en la segunda parte del libro de los espíritus, prolegómenos, porque son la cabeza visible. Vamos a decir así, todos son importantes, pero ellos son los que tienen, los que dispensan, los que resultan tener una responsabilidad mayor. Comenzaremos mencionando un poco a San Juan Evangelista. Todos conocen el trabajo inmenso que este apóstol hizo junto a Jesús. En momentos de la crucifixión, Jesús les dice: hijo, he ahí a tu madre, refiriéndose a María. Madre, he ahí a tu hijo. Algunos años después, Juan acompaña a María hasta Éfeso, donde desarrollan una actividad intensa por más de 35 años. Y al final de su vida, San Juan Evangelista nos deja ese evangelio, según San Juan, que está lleno de poesía, lleno de encanto y de profundidad filosófica y también humana. Este ser aparece aquí firmando en primer lugar esta comunicación. Y esto es muy importante. Ahora, ¿quién es San Juan Evangelista? No tenemos así una relación muy amplia de sus vidas anteriores, pero sí conocemos hoy con toda seguridad que en la reencarnación que tuvo después de esta fue nada más y nada menos que San Francisco de Asís. O sea, el espíritu San Francisco de Asís es el mismo espíritu de San Juan Evangelista. Y es esta entidad que aparece, como dije, firmando en primer lugar este comunicado importante en el que el maestro Kardec recibiría determinadas instrucciones para la publicación y también para los consejos que poco después tendría que poner en práctica, porque una vez publicado el libro de los espíritus, el 18 de abril de 1857, surgiría un gran número de alentadores, vamos a decir así, de admiradores, pero también un número inmenso de contradictores, de personas que no están de acuerdo absolutamente para nada
con esta nueva revelación. Vamos a decir que estos espíritus están dando la cara y están apoyando al maestro Allan Kardec en su cometido. Poco sabemos de San Juan Evangelista. En realidad nos gustaría conocerlo mucho más. Él escribió en el Nuevo Testamento, como todos saben, el Evangelio según San Juan y el Apocalipsis. Evidentemente se trata de un médium de gran importancia, de gran calado, de gran contenido, y que trata pues los términos, la poesía es tradicional, es hermosa, es única. Hay frases allí en esos evangelios que nos llenan el alma. Y como decía, pues después se reencarna como San Francisco de Asís y también pues trae al mundo pues ese mensaje, ese ejemplo tan grande de pobreza material y de riqueza espiritual que hacen de él uno de los personajes más grandes y más importantes de la historia de las religiones, de la filosofía y de todas esas ciencias que estudian el alma humana y la vida. En segundo lugar, aparece firmando aquí San Agustín. San Agustín es uno de los padres de la Iglesia, un hombre que escribió más de 800 libros, un hombre que muchas veces tuvo que ser polémico, que debió enfrentarse no solo a lo exterior, sino también a las grandes realizaciones interiores. Su libro más importante, Las Confesiones, todavía sigue siendo hoy un manual interesantísimo para estudiar la conducta humana y muchísimas cosas más. San Agustín es muy importante en la redacción de los libros de la codificación. Hay un dato interesante que queremos destacar. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 1, cuando el maestro Kardec nos trae los 10 mandamientos, Cristo, alianza de la ciencia y la religión, el espiritismo, al final de ese capítulo aparece un comentario y una comunicación sobre San Agustín. ¿Por qué el maestro Kardec puso allí al final del capítulo esta comunicación y esta pequeña biografía de este ser? Como editor que hemos sido durante muchos años, no tendría lugar esa comunicación y esa sinopsis de la vida del gran San Agustín, a menos que este ser tenga una importancia extraordinaria. Y realmente la tiene. Hay otro simbolismo. Al final del libro de los Espíritus, esta gran obra se cierra con una comunicación de San Agustín. ¿Y quién es este personaje? Es un personaje extraordinario. Se cuenta que él daba discursos y cuando daba esos discursos venía gente de muy lejos a escucharlo. Y él hablaba durante 3 y 4 días seguidos, tomando solo agua y algún jugo. Y entonces la gente se quedaba ahí por todo ese tiempo escuchándole. Es un personaje extraordinario que aparece en casi toda la codificación. Su sensatez, su grandeza de alma, su penetración psicológica, su conocimiento, la evolución que tuvo desde el momento en que fue obispo en Hipona hasta ahora en el siglo XIX, que le toca venir a formar parte del equipo del Espíritu de Verdad. Un hombre extraordinario, del cual conocemos pocas cosas, pero entre las cosas que conocemos está que él
creía en la vida antes de la vida y en la vida después de la vida. Y él se plantea estas preguntas en algunos de sus libros. Claro, como estos asuntos de la reencarnación no son interesantes para determinadas corrientes religiosas, esto se ha mantenido más o menos opacado allí, pero San Agustín se plantea, ¿quién era yo antes de nacer? Fíjense, esta pregunta sencilla nos hace penetrar a nosotros en un contexto de profundidad, porque él quiere saber, él sabía que él había sido algo antes de nacer. ¿Ve? Y esto da una nueva dimensión a su pensamiento. Este hombre, como todos los otros que ayudaron a fundar la doctrina espírita, pues procede de esa religión que comenzó años después de la desencarnación de Jesús y que ha recibido tantos cambios, por hablarlo de una manera suave, ¿no? San Agustín es uno de los doctores de la iglesia, uno de los padres de la iglesia. ¿Ve? Pero esto no quita que este hombre pues tenga una penetración profunda. Nos imaginamos que al llegar al mundo espiritual, él clarificó todas las incógnitas que tenía aquí en la tierra y que no pudo resolver en vida, y entonces decidió plegarse a este gran proyecto que es transmitir a la tierra la tercera revelación, la doctrina espírita. En tercer lugar, aparece también otro santo, San Vicente de Paúl. Y este ser, como ya dijimos en una pequeña biografía que publicamos en el anuario, este ser es un desconocido dentro del espiritismo. Muchísimos espíritas desconocen quiénes son los padres fundadores del espiritismo. Sinceramente, es poco conocido dentro de la doctrina espírita. ¿En qué se destaca él? Se destaca que en una época en que la caridad era algo raro, muy raro en el mundo, él en la Francia de su tiempo practicó la caridad intensamente, y gracias a la labor que desarrolló en el desempeño de esas nobles funciones, millones de personas siguieron con vida, porque él las ayudó a paliar el hambre, las ayudó en muchas situaciones difíciles que tuvieron que vivir sus coterráneos de la época. Y entre las historias maravillosas que se cuentan de él, que son muchísimas, se dice que para mantener toda esa estructura de caridad, él tuvo que crear instituciones importantes, entre ellas las de las Hermanitas de la Caridad de San Vicente de Paúl, etcétera, etcétera. Y tenía que pedir dinero para sostener toda esa obra. Entonces él tenía una serie de candidatos que colaboraban normalmente con ellos. Ahora, ¿quiénes eran estos candidatos? Pues los personajes más ricos de la época. Y en una ocasión él le fue a pedir dinero a un príncipe, que era un príncipe muy importante, que tenía una gran riqueza. Pero parece que el príncipe ese día estaba de malas pulgas, estaba de mal genio, ¿no? Y en dado momento, sintiéndose iracundo y no gustándole la presencia de este santo varón que le visitaba, pues le dio una cachetada en la cara y le escupió en el rostro. Y entonces San Vicente de Paúl, que había extendido la mano, la retiró y le dijo: príncipe, me has dado lo que me corresponde a mí, ahora por favor dame para los pobres. Y le mantuvo la mano así. Y el príncipe, viendo esa muestra de absoluta y de total humildad, de que el hombre no se molestó para nada por la humillación que recibió,
no le quedó otro remedio que sintió el impulso pues, de entregarle no solo unas monedas, sino le entregó toda la bolsa de monedas que llevaba en el cinto. Este hombre luchó denodadamente y ayudó a la formación y a la elaboración de la doctrina espírita. Y aparecen en diversos libros algunas comunicaciones en el Evangelio según el Espiritismo, y sobre todo en la Revista Espírita hay varias comunicaciones completas de San Vicente de Paúl. Un hombre marcado totalmente por la caridad. Por cierto, en este año está saliendo el anuario, y en el anuario espírita hay una biografía de Sor Rosalía Rendú, que varios años después era una monja de las de San Vicente de Paúl, de la caridad de San Vicente de Paúl. Y ahí podrán ustedes leer pues las características de ese ser tan extraordinario, que siguiendo pues las recomendaciones de San Vicente de Paúl, pues tenían un comportamiento especial, ¿verdad? Muy entregados a la caridad. San Vicente de Paúl les decía a las monjas cuando les escribía, dice, tengan mucho cuidado y sean muy amorosas con los pobres, porque a veces son muy exigentes. Ellos son muy exigentes, porque son seres que viven en la calle, que están abandonados por la familia, abandonados por el Estado, humillados por muchas personas en vez de ser ayudados. Entonces estos seres, que hoy tenemos muchísimos de ellos andando por allí, no tienen esa cultura, porque no han podido sorberla, están, digamos, en la retaguardia de la sociedad, y esto es difícil. Vivir en la calle siempre ha sido difícil, y en aquel tiempo más todavía. Pudiéramos hablar muchísimo de San Vicente de Paúl, pero tenemos también otros personajes que nos llaman la atención y que debemos mencionar. San Luis, por ejemplo, lo que sabemos de él es que fue rey de Francia cuando tenía 12 años, y fue un gran organizador porque fue rey hasta su muerte. El reinado de él está plagado de muchos avances en el campo social, y tan es así pues que la Iglesia Católica decidió nombrarlo, venerarlo con el título de santo, ¿no? Por cierto, es importante destacar aquí también lo siguiente, porque hay muchas personas que se creen muy puristas, ¿verdad? Y Kardec no tiene ningún problema. Por ejemplo, en vez de decir Juan Evangelista, Kardec pone San Juan Evangelista, porque esta palabra San es una palabra buena. Kardec no dice Agustín, dice San Agustín. Kardec no dice Vicente de Paúl, dice San Vicente de Paúl. Kardec no dice Luis, rey de Francia, dice San Luis. Bien, aquí el espíritu de verdad, que debería estar en primer lugar, él se pone en quinto lugar. ¿Y qué podemos decir del espíritu de verdad? Hoy sabemos, queridos hermanos, que el espíritu de verdad es el mismo Jesús de Nazaret. Y decimos esto basados en algunos indicios que están en la doctrina misma. Por ejemplo, al final del libro de los Medium aparece una comunicación que Kardec atribuye a Jesús de Nazaret. Es una comunicación preciosa, ampliamente conocida, la única comunicación de Jesús que aparece en toda la doctrina espírita codificada por el maestro Kardec. Ahora, gran parte de esta comunicación, casi toda, varios párrafos,
aparecen después en el capítulo número 6 del Evangelio según el Espiritismo, firmada ahora la comunicación como el Espíritu de verdad. O sea, Kardec sabía que el Espíritu de verdad era Jesús y no tenía ninguna duda al respecto. Por cierto, que recientemente, ahora analizando la obra de Francisco Cándido Javier, nosotros vamos a encontrar en el libro Misioneros de la Luz, en el capítulo 9, que el mentor Alejandro nos dice que el Espíritu de verdad, o sea, nos reconfirma que el Espíritu de verdad es Jesús mismo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en una gran empresa? Jesús es un ser extraordinario que tiene una dimensión mucho mayor de la que nosotros nos podemos imaginar. Hoy día se sabe que Él no solo es el administrador o el comandante de la tierra, sino que también su gobierno llega mucho más allá de este humilde planeta. Y se sabe que Él es el responsable en esta galaxia Vía Láctea por todo lo que tiene que ver con la moral, que se sigue en mundos incluso mucho más avanzados que el nuestro. Ahora, en estos equipos siempre hay alguien que secunde. El maestro tiene reuniones importantes en otros planetas, en otras dimensiones. Entonces, ¿quién se queda a cargo del equipo del Espíritu de verdad? San Juan el Bautista. Entonces muchas personas dicen aquí en la tierra, no, que San Juan el Bautista es el Espíritu de verdad. Sí, a veces San Juan el Bautista funge como el Espíritu de verdad, eso es cierto. Vamos a decir que Jesús de Nazaret es el principal y San Juan el Bautista es quien le secunda. Bueno, sobre la filosofía de Jesús de Nazaret, sobre la doctrina de Jesús de Nazaret, e incluso sobre el pensamiento de San Juan Evangelista, se ha hablado bastante y tenemos abierto el espacio para volver a hacer algunos programas más explicando estas cosas que hoy estamos enunciando aquí de manera rápida. A continuación viene Sócrates. Son 10 los firmantes de esta comunicación. Y Sócrates ocupa el 6º lugar. A través de la introducción del Evangelio según el Espiritismo y a través de los textos que hemos leído, nosotros nos enteramos de que Sócrates es realmente un personaje, uno de los personajes más importantes de la filosofía. Su manera de entender la vida, de entender el discurso, de transmitirnos toda una filosofía preciosa, muchísimo antes de que Jesús llegara. El maestro Allan Kardec, él nos dice que Sócrates y Platón vinieron para preparar el terreno de Jesús, porque los gérmenes del cristianismo ya los encontramos allí, y algunos de ellos están bien explicados en esa introducción del Evangelio según el Espiritismo, donde Kardec dedica un espacio muy grande para analizar este pensamiento. De Sócrates se puede decir que a pesar de la grandeza de su pensamiento, nunca tuvo muchos seguidores, muchos alumnos. No vamos a encontrar nunca tras Sócrates una multitud, ni siquiera 20 alumnos. Eran unos pocos, quizás 6, unas veces quizás 12, otras. Él está allí, él tiene su discurso, él nos deja grandes lecciones, él nos deja un gran ejemplo cuando decide antes sacrificarse a través de la muerte que acceder al planteamiento que le hacen para que se escape o para que decida cambiar, digamos, la base de su discurso. Este hombre tiene una dignidad enorme y nos da un ejemplo de vida fantástico. Él no escribió nada. Su discípulo Platón, que firma en 7º lugar, es un personaje también muy importante en la historia de la filosofía y del planteamiento filosófico. Platón
pone a pensar también al mundo y tiene determinadas teorías que aún se discuten hoy, porque son muy importantes. Ellos ven la pluralidad de las existencias desde otro ángulo. Ellos saben que han vivido antes que nosotros, han vivido antes de esta existencia. Y esto es muy importante en aquella época. Por cierto, se me olvidaba decir que el amigo Sócrates, al igual que todos los anteriores, era medium también. Y entonces al espíritu entonces se le llamaba daimon, demonio, ¿no? Y como estas personas de las religiones tradicionales no les gustaba mucho, después de los que pasaron 300 años aproximadamente de la muerte de Jesús, esto de que los humanos estuviésemos hablando de los espíritus o que los espíritus estuviesen hablando a través de nosotros los humanos, descaracterizaron el término daimon y entonces pasó a ser el demonio que nosotros tenemos ahora, que es una palabra peyorativa en la que comparan el demonio como un mal espíritu, lo comparan con un Satanás que realmente no existe. Bien, a Platón se le deben grandes cosas en el pensamiento humano. Se le debe mucho. Sus libros se siguen estudiando hoy, tanto los que escribió sobre Sócrates como los de su propia cosecha. Su pensamiento está ahí y muchos dirán, al observarlo desde 2500 años aproximadamente, un poco menos, que ellos estuvieron por allí, dirán que sus libros pues no están actualizados, que contienen términos que ahora no se usan, lo cual es lógico, no podría ser de otra manera, pero hay en el pensamiento de Sócrates y Platón muchas cosas que hoy están completamente activas. En octavo lugar tenemos a Fénelon. Fénelon es un sacerdote francés que había escrito muchísimas cosas con contenido. Él hizo ahí unas elucubraciones sobre el infierno, sobre el cielo. Podemos ver algunos escritos de Fénelon en el cielo y el infierno. Podemos recrearnos con las cosas maravillosas que escribe en el Evangelio según el Espiritismo. Y también hay asuntos de él tratados en el libro de los espíritus. Se trata de un personaje y de este personaje nosotros estamos recibiendo hoy, después que ha pasado tanto tiempo de la publicación de la obra kardeciana, recientemente se cumplieron 145 años de la desencarnación del maestro Allan Kardec. Y de todos estos espíritus nosotros hemos recibido grandes cosas. Franklin es un personaje en los Estados Unidos muy conocido porque su figura aparece en muchos billetes allí, de $100 creo, y es un personaje importantísimo en la historia de la humanidad. Hoy día con internet nosotros podemos acceder a muchas frases de ellos, podemos enterarnos, pero es un hombre eminentemente cristiano, un hombre que creía en la reencarnación, un hombre que de seguro aportó muchísimos valores a la causa del espiritismo. Y finalmente, el número 10 es Swedenborg, un medium importante que tiene una historia también muy interesante. Nosotros hemos publicado una sinopsis de su biografía y de algunos de sus hechos en alguna edición del anuario. Y un personaje que vino a traernos las noticias que ya se sabían de que hay posibilidad de comunicarse del mundo material con el mundo espiritual. Él adelantó algunos asuntos. Es muy conocida aquella historia en la que él se encuentra a más de 100 kilómetros de una ciudad donde se declara un incendio y entonces él dice a los oyentes que están en el discurso que está incendiándose una ciudad y resulta que
pues después de 4 o 5 días, cuando llegaron las noticias que trajeron personas montadas a caballo, se confirmó lo que este gran médium dijo en su momento. Bien, aparte de estos 10 personajes que hemos nombrado, hay más de 190 personajes más que contribuyeron a la formación y al desarrollo de la doctrina espírita. Ahora, ya finalizando, quiero decirles, hacer este comentario. Primero, Jesús se rodea aquí de los mejores espíritus que encontró disponibles para su momento. Y envió a la tierra antes a una camada también de espíritus importantes. En un libro que está circulando ahora de alguien que fue una de sus medium, Hernani Dufos, no sé si se pronuncia así, me disculpan. Este espíritu nos dice en este libro, el medium es Wanderlei Oliveira, que nunca en la historia de la humanidad nadie había recibido la protección que recibió el maestro Allan Kardec para traer las bases de esta doctrina de amor y de esperanza que es el espiritismo. Nosotros queremos finalizar, obviamente esto se queda en poca cosa, porque cada uno de estos personajes daría para hacer un programa o varios programas sobre su vida y sus hechos. Queremos nada más destacar lo siguiente: todos los personajes que fundaron la doctrina espírita son personajes cristianos, son personajes conocidos, pero son personajes que algunos que critican la doctrina espírita y que quieren que ésta sea nada más una doctrina de fenómenos, una doctrina de filosofía, como el maestro los llama muy bien aquí en Prolegómenos. El maestro no, ellos mismos. Miren este término, la vanidad de ciertos hombres que creen saberlo todo y que quieren explicarlo todo a su manera, hará nacer opiniones disidentes. Pero todos aquellos que tuviesen en vista el gran principio de Jesús se confundirán en el mismo sentimiento de amor al bien y se unirán por un lazo fraternal que abarcará el mundo entero. El espiritismo es una doctrina cristiana. Y estos personajes que están aquí nos lo dicen y lo ejemplificaron con sus vidas. Entendemos que a usted pudiera no gustarle este término. Entendemos eso y usted tiene todo el derecho para pensar así. Pero esta es la realidad. Si usted toma las 5 obras de Kardec, o todo lo que Kardec escribió, incluyendo los opúsculos y las obras menores, y usted retirara de allí todo lo que tiene que ver con Jesús, con los evangelios, con la caridad, con lo que escribieron estos hombres que atañe a la religión y a la moral cristiana, entonces quedarían allí muchísimas páginas en blanco. Y lo que es peor todavía, se quedaría una filosofía y una ciencia huérfanas de lo más importante, que es el pensamiento profundo de la moral cristiana, de la moral de Jesús, que estos hombres divulgan y expanden de acuerdo con el nuevo momento histórico que se vivió y que se continúa viviendo para beneficio de todos nosotros, dándonos a entender de que en la vida todo se renueva y todo adquiere la dimensión que nuestro Padre Creador desea que lleguemos a ella para nuestro beneficio, para progresar, para adquirir definitivamente el estatus
de hijo de Dios, de espíritu superior, de espíritu puro, que ha vencido pues todas las metas que debió sobrepasar aquí en la tierra, para convertirse ahora en un espíritu puro o en un ángel, si usted lo prefiere. Muchísimas gracias por su atención.